Muy bien, pues el día de hoy vamos a seguir hablando acerca de algo que es bien importante. ¿Y qué es importante? Es esto. ¿Cuál es tu lugar? ¿Cuál es tu lugar en el cuerpo de Cristo? ¿Cuál es tu función? No hay una célula en nuestro cuerpo que no tenga una función. O sea, en otras palabras, cada célula de nuestro cuerpo sirve para algo. Y mi pregunta el día de hoy, con eso inicio, ¿y tú para qué? ¿Cuál es tu función? ¿En qué? Y eso es el que cada uno de nosotros somos como un rompecabezas de parte de Dios, que Dios nos une para cumplir ese propósito que solamente tú y yo podemos realizar en las funciones que Dios tiene para nosotros. Pero escúchame, tienes una función. Padres, ¿alguna vez te has desesperado con alguno de tus hijos? Siempre, si tienes hijos te has desesperado. Y que alguna vez le pides que haga algo y no lo hace. En ocasiones hacen lo contrario. ¿Te ha pasado? Sí, ¿verdad? Todos los que hemos tenido hijos nos ha pasado. Y no te hagas, tú también has actuado igual. Y yo también he actuado igual. Que muchas veces lo que debemos de hacer, hacemos lo contrario. Y el ejemplo también bíblico lo tenemos en un Jonás, que el Señor le pidió que hiciera algo e hizo lo contrario. Y mi pregunta es, ¿estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos? Y muchas veces aún estamos aquí, pero seguimos nosotros en nuestro propio, seguimos tercos en nuestra manera, en nuestra comodidad o nuestra forma de vivir. No, pero Dios nos está llamando a cada uno de nosotros. Tú tienes una función. Y esa es mi pregunta. ¿Estás cumpliendo tu función? Y algunos me pueden decir, pues yo no sé ni siquiera cuál es mi función. Gracias por ser genuino y sincero. Que ya sabemos cuál es nuestra función. No, ahora te voy a decir. Y hay personas que me han preguntado, ¿cuál es mi función? Y yo les puedo decir cómo los veo. Y muchas veces en el espíritu, cómo los veo. Pero la Biblia dice que Dios a sí mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero ¿quién es el que los constituye? Dios. Pero no tan solo a los apóstoles, a profetas, a cada uno de nosotros. ¿Quién es el que nos programa? Que ya nacimos con el chip, ya nacimos con el cartucho, ya definidos. ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? Lo único es que muchas veces nosotros, porque no hemos estado conectados completamente con el Señor, hay veces que no entendemos cuál es nuestra función. Ahora, te voy a decir, se dice físicamente, un músculo que no se utiliza, se atrofia. Se atrofia, pierde la movilidad, pierde el tono muscular, la fuerza, la destreza. Todo músculo está para utilizarse. Entonces tú y yo estamos aquí para hacer algo para el Señor. ¿Y significa aquí en la iglesia? Claro que sí, pero fuera de la iglesia y donde quiera. El Señor nos ha llamado como para ser parte del cuerpo de Cristo. Amén. Entonces por eso tú el día de hoy estás aquí. No por un accidente o no porque es miércoles, o algunos que a lo mejor puedan venir, no porque yo vine a traer a mis niños o yo vine a traer a mis jóvenes. Qué bueno que los viniste a traer. Ellos necesitan, claro, pero tú también. Y todos necesitamos. Pero precisamente ahorita Dios está capacitándonos y nos está ubicando en donde Dios quiere que nosotros le sirvamos. Te voy a decir algo. Podemos ser exitosos en nuestros negocios o en nuestros trabajos, podemos hacer muchas cosas, pero si no lo hacemos para el Señor, escúchame, tu vida está incompleta. Tu vida está mediocre, porque para eso fuimos creados, para servirle, para hacer algo para el Señor. Amén.
Ahora, y muchos también esperan que hasta que se resuelve toda la problemática de tu vida y toda la situación, entonces hacer algo para el Señor. Y por eso, pues nunca vas a servir al Señor. Porque debemos de hacerlo en medio de las circunstancias, en medio de nuestro diario vivir, en medio de todos los estorbos o estragos o dificultades que podamos, pero tenemos que hacer algo para el Señor. Por eso tengo varias semanas hablando acerca de mayordomía y servicio. Y en las últimas también semanas hemos hablado del ministerio quíntuple y hemos hablado principalmente de dos ministerios tan importantes que es importante identificarlos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la iglesia, nosotros, Mundo de Fe McKinney, es edificado bajo el fundamento de los apóstoles y profetas. Eso dice la palabra. Bajo la enseñanza. La enseñanza es Cristo, pero que también nos lo dicen del ministerio quíntuple. Y la semana pasada te hacía la ilustración. Si Jesucristo es la cabeza del cuerpo y la iglesia es el cuerpo de Cristo, los profetas, maestros, y apóstoles, el ministerio quíntuple, ¿qué parte del cuerpo es? Y hablábamos y decía, es la columna vertebral. Amén. Tuyo, lastímate la columna y no puedes caminar, no puedes andar de tanto dolor. Pero la columna es atrás. Por eso necesitamos el ministerio quíntuple. Que algunos de los que estamos aquí, el Señor los va a estar levantando como parte del ministerio quíntuple, sí. Pero otros no, son otra parte del cuerpo de Cristo. Pero ¿cuál es la parte del cuerpo de Cristo que Dios tiene para tu vida? Te voy a decir, como pastor, yo no establezco, el que establece es Dios. Yo solamente confirmo lo que Dios ha establecido. Amén. ¿Y cómo? Porque dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. Entonces estoy viendo el fruto, estoy escuchando de Dios y muchas veces cuando imponemos las manos sobre líderes, sobre diferentes personas en diferentes comisiones, es porque, no porque lo van a comenzar a hacer, porque ya lo están haciendo y ya nada más es una confirmación. Amén. Es una confirmación que se está dando. Pero por eso el día de hoy, esa es mi pregunta para ti. ¿Y cuál es tu parte? ¿Cuál es tu parte? Pues no sé. Muy bien. ¿Y quién es el que lo sabe? El Señor. En otras palabras, ¿para qué soy bueno? Y si tú dices, no hombre, yo no soy un bueno para nada, eso es una mentira del diablo. Y ni de juego puedes decirlo. Porque si eres bueno. Y eres bueno porque Dios te ha hecho bueno para algo. Pero hay que descubrirlo. Y hay que conectarse con Dios. Amén. Entonces, la semana pasada hablábamos del ministerio del profeta, del mensajero de Dios, que habla con Dios y que nos da el mensaje profético, y que ese mensaje es un mensaje, como dice también 1 Corintios 14:3, que es para edificación, exhortación y consolación, que habla de hechos futuros definitivamente, pero también de nuestro diario vivir, y que nos bendice, nos anima, nos estimula. Pero toda palabra profética tiene que ser juzgada. Eso dice también la palabra. Entre 2 o 3. No es nada más el que diga uno y así es. No, tiene que ser confirmada. Amén. Eso para evitar errores. Y el día de hoy yo te quiero hablar de otro ministerio muy importante para la iglesia. Y es el ministerio del evangelista. Del ministerio de evangelista. Te estoy diciendo, la palabra evangelista es una palabra que es bíblica. Primeramente, la palabra evangelio significa buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? ¿Cuáles son las buenas nuevas? ¿Las de qué? Las de Jesús. ¿Y cuáles son las buenas nuevas de Jesús? Que hay salvación en Él, que Cristo vino, murió y resucitó
por nosotros. Esas son las buenas nuevas, que Él vino para rescatarnos. Esas son las buenas nuevas de que Él no está muerto, está vivo. Tenemos a un Cristo vivo, no es una religión hermética, una religión arcaica, no es una religión, es una relación viva con un Dios vivo. Esas son las buenas nuevas, que Cristo vive, que Cristo salva, que Cristo viene por nosotros. Entonces, el ministerio de un evangelista es ganar y proclamar las buenas nuevas. Y uno de estos evangelistas, que la Biblia le llama evangelista, y eso se encuentra en el libro de los Hechos, y el primer evangelista que vemos aparte de Jesús, porque en Jesús estaban todos los ministerios. Él era un apóstol, él era un profeta, él era un evangelista, él era un maestro y él era un pastor. Los 5 ministerios era Jesús. Amén. Nosotros tenemos uno. Entonces, esa es nuestra función. Pero el ministerio de evangelista, vemos aquí a Felipe. Quiero que veas conmigo en Hechos capítulo 8, del verso 4 en adelante. Vamos a ver cómo funciona un evangelista. Dice la palabra: así que los creyentes que se esparcieron predicaban las buenas noticias, la salvación, el evangelio, acerca de Jesús a donde quiera que iban. Verso 5. Felipe, por ejemplo, se dirigió a la ciudad de Samaria y ahí le contó a la gente acerca del Mesías. Ese es un evangelista. Fue a Samaria. Ahora, no dice la Biblia que fue a Samaria por trabajo. No dice, no, fue a Samaria y lo que se estaba dedicando él era hablarles a otras personas de Cristo. Él no se callaba. Le hablaba a otras personas acerca del Mesías. Verso 6. Las multitudes escuchaban atentamente a Felipe. Entonces no solamente le hablaba a personas en forma personal, le hablaba a una gente, a multitudes. Le hablaba a Felipe y escuchaban atentamente porque estaban deseosas de oír el mensaje y ver las señales milagrosas que él hacía. Entonces un evangelista no tan solo habla al perdido, sino también hay el respaldo con señales, aquí dice, milagrosas que él hacía. Hay algunos que quizás iban para ver el espectáculo, que iban para ver qué iba a pasar. ¿Quién era este hombre que tenía esa autoridad y ese poder para que sucedieran milagros y sanidades? Pero en eso conocían al que estaba detrás, del que estaba haciendo esos milagros, que era el Señor Jesús. Y luego sigue en el verso 7 diciendo: muchos espíritus malignos fueron expulsados, los cuales gritaban cuando salían de sus víctimas, y muchos que habían sido paralíticos o cojos fueron sanados. Hasta ahí. Entonces predicaba, número 1. Número 2, hacía milagros. Número 3, echaba fuera demonios y se iban. Y número 4, sanaba enfermos. ¡Wow! Un ministerio espectacular. ¿Eso es necesario en la iglesia? Claro que sí. Claro que sí. Muchos de ustedes no, yo recuerdo y me tocó lo último de esto. En los 40, con los 40 y 60 hubo un avivamiento aquí en Estados Unidos y había el ministerio de las carpas. Y había, por ejemplo, ministerios como de Catherine Kuhlman, y que ella llegaba y estaba llena esas carpas y iban enfermos de todas partes y el Señor la utilizaba y eran unas sanidades, milagros, prodigios, se estaban echando fuera demonios. ¿Qué era? Esto, evangelistas, haciendo la labor de evangelista. Entonces, gracias a Dios, y casi la mayor parte de los evangelistas tienen un ministerio, se puede decir, que van al frente de la batalla. Si tú te fijas en el ejército, ¿quiénes son el tipo de soldado que va al frente de la batalla? En Estados Unidos, los que van al frente de la batalla se le llama the Marines. Son los más
con más entrenamiento, los más aguerridos, los más valientes, que ellos, no importa, ellos van al frente. Bueno, dentro del cuerpo de Cristo, los que van al frente compartiendo es el evangelista. Amén. Porque precisamente va a los incrédulos, va precisamente a predicar a una persona, a muchas personas, haciendo milagros, echando fuera demonios, sanando los enfermos. Todo eso hacía ¿quién? Felipe. Ese era el ministerio de Felipe. Luego el verso 8, por favor. Así que hubo mucha alegría en esa ciudad, en la ciudad de Samaria. Un hombre llamado Simón, quien por muchos años había sido hechicero allí, asombraba a la gente de Samaria y decía que ser alguien importante. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, a menudo se referían a él como el grande, el poder de Dios. Lo escuchaban con atención porque por mucho tiempo él los había maravillado con su magia. En otra traducción dice, los había engañado. Los había engañado. Pero no era el poder de Dios, era magia la que estaba utilizando. Pero ahora la gente creyó el mensaje de Felipe sobre la buena noticia acerca del reino de Dios y del nombre de Jesucristo. Como resultado se bautizaron muchos hombres y mujeres. Verso 13. Luego el mismo Simón, el que le decían el poder de Dios, el grande, creyó y fue bautizado. Comenzó a seguir a Felipe a todos los lugares a donde él iba y estaba asombrado por las señales y los grandes milagros que Felipe hacía. Que sigue, por favor. Sigue déjeme. Es el que... Ok. Gracias, es el que sigue. Y verso 26, y en cuanto, y lo que sucede con este mago, persona, ve haciendo milagros y luego llega Pedro y Juan y comienzan a imponer las manos y comienzan a recibir el Espíritu Santo, comienzan a hablar en lenguas, empieza a ver el poder de Dios manifestarse en ellos y aún el Simón le dice, oye, dame ese poder. ¿Cuánto cuesta que me des el poder para yo hacer eso y que también reciban el Espíritu Santo? Y ahí el Señor le da a Pedro una palabra de discernimiento y dice, veo que estás como en una forma, como el enemigo te tiene atrapado, como el enemigo te tiene engañado. Entonces, y luego dice, ora por mí, ¿para qué? Para que precisamente sea libre. Pero aún este mago, aún él lo que creía era que se podía por un truco. No, ese es el Espíritu Santo, es el poder de Dios, que el poder de Dios no se puede comprar con precio. Eso se compra, eso se recibe por la pura gracia de Dios, por la misericordia. Y eso el Señor lo da a cada uno de sus hijos. Amén. Muy bien, entonces, y después ahí vemos a Felipe predicando en Samaria. Y está en Samaria y mira lo que sucede en el verso 26. En cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo, ve al sur por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza. Nada más le dijo el ángel, ve al sur. Te voy a decir, nada más para que sepas, está Jerusalén y Samaria está al norte de Jerusalén. Entonces le dice, ve al sur, como para Gaza, ve al sur, y no le dice para qué, nada más ve al sur. Y emprendió el viaje y se encontró con el tesorero de Etiopía, un eunuco de mucha autoridad bajo el mando de Candace, la reina de Etiopía. El eunuco había ido a Jerusalén a adorar. Mira qué cosas tan preciosas, qué citas divinas. Este hombre era un hombre con autoridad. El Señor lo estaba trayendo a Jerusalén. Él venía para adorar, pero él necesitaba conocer a Jesús.
¿Y sabes qué? ¿Por qué? Porque ese etíope iba a ser un misionero en Etiopía. Y así se convirtió. Pero Dios hace todas las cosas y le manda a Felipe. Y Felipe obedece. Él sabía su lugar. Y sabía, Dios lo está mandando. Él le dijo todo, le explicó. Vas a ir al sur, te vas a encontrar con el etíope. Quiero que le prediques. Eso va a ser una bendición para él, que cuando llegue a Etiopía va a haber un avivamiento y Dios lo va a utilizar. ¿Eso lo sabía Felipe? No. No, Dios nada más le dijo a Felipe, ve al sur. Y él se fue al sur. Y ahí en el sur se encontró con el tesorero de Etiopía. Ese eunuco que había ido a Jerusalén a adorar. Verso 28. Y ahora venía de regreso, sentado, o sea, ya había ido y ahora venía de regreso. Sentado en su carruaje leía en voz alta el libro del profeta Isaías. El Espíritu Santo le dijo a Felipe, primero un ángel le dijo, ve al sur. Ahora el Espíritu Santo le está diciendo a Felipe, acércate y camina junto al carruaje. Qué hermoso tener una relación que Dios nos habla. Y Dios nos habla a través de ángeles, nos habla a través del Espíritu Santo. Te voy a decir, nos habla entre hermanos, nos habla entre nuestras autoridades. Pero Dios no es un Dios mudo. Dios es un Dios que habla. Amén. Entonces Dios le hablaba a Felipe y le dijo, acércate y camina junto al carruaje. Verso 30, Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía el profeta Isaías. Me encanta esto. Un carruaje eran caballos que llevaban una carreta. Ahora, pues, si iba un carruaje, pues me imagino que los caballos no iban al pasito, iban corriendo. Y aquí, para alcanzarlos, me encanta esto, que Felipe se acercó corriendo. Él también estaba corriendo. Él estaba corriendo detrás del carruaje. Yo le digo, qué bárbaro. Para estar corriendo detrás, y cuando estás corriendo, hay veces de que si es el paso muy fuerte, no puedes ni respirar y no puedes ni siquiera hablar. Pero él estaba corriendo junto al carruaje y ahí oyó que el hombre leía el profeta Isaías. No estaba leyendo en voz quedita, estaba leyendo en voz alta este hombre. Imagínate, ella iba corriendo y escuchando y entonces se mete y uno dice, metichón, oye, este llega y se atraviesa y luego está, no, pero era una cita divina. Y el Señor le dijo, acércate. Entonces él se acercó y empezó a oír que estaba leyendo el profeta Isaías. Entonces Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? Verso 31, el hombre contestó, ¿y cómo puedo entenderlo a menos que alguien me explique? Y le rogó a Felipe que subiera al carruaje y se sentara junto a él. El pasaje de la escritura que leía era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Isaías 53. ¿Esto era una accidente? No, fuera una cita divina. El que estuviera leyendo este pasaje, ¿era un accidente? No, era una cita divina. Dios le estaba hablando. Me encanta esto que unos momentos antes, él estaba predicando a multitudes en Samaria. Y ahora ese evangelista le está hablando a una persona. Para Dios es importante una persona, pero también las multitudes. Amén. Y gracias a Dios por el evangelista. Y entonces eso es lo que está escuchando. Verso 33. Fue humillado y no le hicieron justicia. ¿Quién puede hablar de sus descendientes? Pues su vida fue quitada de la tierra. El eunuco le preguntó a Felipe, dime, ¿hablaba el profeta acerca de sí mismo o de alguien más? Entonces, comenzando con esa misma porción de la escritura, Felipe le habló de la buena noticia acerca de Jesús. Y mira cómo reaccionó Felipe, el etíope, cuando escuchó la buena noticia.
Dice, mientras iban juntos, llegaron a un lugar donde había agua. Y el eunuco dijo, mira, allí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Entonces ordenó que detuvieran el carruaje, descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Inmediatamente, ¿por qué? Porque el requisito para ser bautizado es creer en Jesús. Amén. No es ser perfecto, no es tener nada de pecados, no, es de que ahora yo creo en el Señor. ¿Y qué significa el bautismo? Es más, en la próxima semana, el próximo miércoles, tenemos bautismos en agua. ¿Y qué significa el bautismo? Es una declaración pública que dejo mi vida pasada para ahora comenzar una nueva vida para Jesús. Eso es lo que significa. El bautismo significa que yo estoy siendo sepultado, mi vida anterior, y que cuando salgo del agua, ahora comienzo una nueva vida para el Señor. Eso es lo que significa. Es importante, sí, si mismo Jesús, y que no había cometido ni un solo pecado, se bautizó, ¿cuánto más nosotros necesitamos bautizarnos? Y es más que un rito religioso. Sucede cosas, hay liberación, hay sanidad. Un símbolo del bautismo en agua, ¿sabes qué fue? Cuando Israel salió de Egipto, del cautiverio, primeramente, antes de cualquier cosa, Dios los llevó, fíjate lo que te estoy diciendo, Dios los llevó al Mar Rojo. ¿Para qué los llevó al Mar Rojo? Para ser bautizados en agua. ¿Y qué sucedió en ese bautismo en agua? Ahí se quedó el ejército del faraón. Ahí se quedó su pasado. Ahí se quedó los que lo perseguían. Ahí se quedó esa parte de su vida. Nunca más los volvieron a ver. Eso sucede en el bautismo en agua. Que cuando nuestro pasado queda ahí enterrado y comenzamos una nueva vida en Cristo. Dale un aplauso de gratitud. Gloria al Señor. Te quiero decir, si tú has sido bautizado de niño, qué bueno. Pero te voy a decir, no sirve de nada. ¿Cómo que no? Pero mis papás o la iglesia. La Biblia dice es para los que creen. Un bebito, ¿cree? A mí me bautizaron de bebito. Pero cuando yo recibí a Cristo, entonces me bauticé en agua. Amén. Entonces, porque ya creemos, es un deseo que uno tiene. Entonces, por eso el etíope inmediatamente se bautizó. Felipe lo bautizó. Y mira qué hermoso. Y mira lo que sucede después del bautismo del etíope. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Wow, ¿qué significa? Lo quitó. Lo arrebató, así dice. O sea, lo cambió de lugar geográfico. En un momento estaba en el desierto, como para Gaza, y entonces hay esas aguas, bautiza, se sale del agua, y antes de que pueda decirle cualquier cosa a Felipe, ¿qué sucede? Entonces el Espíritu Santo lo arrebata a Felipe. El eunuco, dice, el eunuco nunca más volvió a verlo. Qué tremendo. Una cita divina, nada más para un momentito. Pero eso fue suficiente para llevarlo a Cristo. Nunca más volvió a verlo, pero siguió su camino con mucha alegría. Verso 40. Entre tanto, Felipe se encontró más al norte en la ciudad de Azoto. Del desierto, Señor lo arrebata y lo transporta a la ciudad de Azoto. ¡Wow! ¿Te fijas? Es una vida sobrenatural. Una vida espectacular. Una vida movida por el Espíritu Santo. Ahí no está diciendo Felipe, Señor, que pueda ir a Azoto. Yo no sé a qué hay. No, él ni sabía de esa ciudad. Es el Espíritu Santo que lo estaba llevando, así como el ángel le dijo que fuera al sur, así como el Espíritu Santo le dijo que se acercara al carruaje. Ahora vemos a Dios que lo está transportando a la ciudad de Azoto. Y llega a la ciudad de Azoto, predicó la buena noticia allí y en cada pueblo a lo largo del camino hasta que llegó a Cesarea. Esta es la vida de un evangelista.
de una persona que le ha creído a Dios, una persona que habla con pasión, con el poder de Dios, la palabra de Dios. Yo le doy gracias a Dios por la función del evangelista, que es tan necesaria en el cuerpo de Cristo. Y mira, en el libro de los Hechos, después de los discípulos, el primer ministerio que se habla es el ministerio de evangelista. Entonces, con eso te estoy diciendo, ¿es necesario? Claro. Es necesario predicar la palabra de Dios, las buenas nuevas del reino de salvación. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, en estas funciones, como ahorita te mencionaba acerca del evangelista, es que el evangelista anuncia el evangelio a multitudes, pero también lo hace a personas en forma individual, como ahorita te mencionaba, a toda Samaria, y luego lo hizo a una persona, al etíope. Las características de un evangelista es que tiene un fuego por ganar las almas, un fuego por ganar y por proclamar la palabra de Dios. Yo le doy gracias a Dios, de veras, que dentro de la iglesia Dios establece ministerios. Yo me he movido en el evangelismo, pero yo no soy un evangelista. Pero tenemos aquí a un siervo de Dios, Ubense. Ubense es un evangelista. El Señor lo ha utilizado. Con todo lo que estamos hablando, exactamente, Dios lo ha utilizado. Menos, lo único que creo que todavía el Señor no lo arrebata y lo lleva a otro lugar. Eso todavía no. Pero todas las demás cosas, echando fuera demonios, milagros, sanidades, todo eso el Señor lo ha utilizado, y lo ha utilizado en público, en multitudes, como en personas privadas, en personas personales. Por eso, gracias a Dios que Dios levanta de en medio de nosotros el ministerio de evangelista. Y gracias a Dios, bueno, entonces como el hermano Ubense, esa es su función, pues a eso le digo, yo no sabemos, quizás Dios no te quiere levantar a cada uno, pero te voy a decir, para hacer cualquier cosa para el Señor, el primer problema que tenemos que trabajar es la incredulidad. Porque somos nosotros los que nosotros mismos nos saboteamos, los que no creemos. Dios sí cree en ti y tú eres el que no crees en ti. Amén. Entonces no te sabotees, no digas que no, porque esto por lo otro, nadie somos iguales. Dios es el que te establece y Dios es el que te da las herramientas para funcionar en tales ministerios. Y por eso yo le doy gracias a Dios por el ministerio de evangelista. Entonces este ministerio, como te digo, tiene fuego para ganar almas, y la persona habla con mucha unción y con el poder del Espíritu Santo. Gracias a Dios. ¿Y cuáles son esas funciones de un evangelista? Número 1, ganar almas y proclamar las buenas nuevas. La segunda función es ayudar al crecimiento del cuerpo de Cristo, y anuncia por igual el evangelio a una multitud como a muchas personas. Ahora, ¿cuáles son los diferentes dones que se manifiestan en el ministerio de evangelismo, de un evangelista? Y los dones son principalmente los dones de poder. Si tú lees en 1 Corintios capítulo 12, hay 9 dones. Los dones de palabra que se expresan, que son lenguas, interpretación de lenguas y profecías. Los dones de conocimiento que se les dice, son 3: sabiduría, ciencia y conocimiento, y discernimiento de espíritus. Y los dones, esos son dones de revelación. Y los dones se le llama de poder, es fe, sanidades y milagros. Normalmente en el ministerio de evangelista son los ministerios de poder, fe, sanidades y milagros. Y también se manifiesta algunos dones, como el don de discernimiento de espíritus. También se puede dar yo he visto ministerios de evangelista con el don de ciencia y conocimiento. Todos estos dones se manifiestan, amén, en el ministerio de evangelista. Ahora, ¿y qué talentos regularmente acompañan a un evangelista? Especialmente la exhortación y la enseñanza. Están siempre exhortando, animando, retando a la gente. Y gracias a Dios por ese ministerio de evangelista. Ahora, ¿cuál es un problema que se tiene que evitar con el evangelista?
Lo que debe siempre recordar un evangelista es la necesidad de otros ministerios. ¿Por qué? Porque si el ministerio de evangelista le predica, hay liberación, hay sanidad, hay milagros, hay prodigios, entonces se puede creer que lo hace todo. Y no. O sea, es una parte del cuerpo de Cristo. Pero normalmente el evangelista está en un lugar, pero no se puede quedar quieto. Tiene que estar en diferentes lugares. Ustedes cuando no ven a nuestro hermano Ubence, él anda por todos lados. Y lo invitan. Uno de los países donde él más ha sido una influencia es en el país de Honduras. A través de años, a través de la radio, y también ha ido en muchas campañas al país de Honduras, y el Señor lo ha utilizado y es conocido completamente en el país de Honduras. Y gracias a Dios por ese efecto y por esas puertas que Dios ha abierto para ministrar en Honduras. Y gloria al Señor. Pero todas las semanas, 2 veces a la semana, Él está por la radio. Tanto los martes como los sábados, compartiendo la palabra y hablando con personas y llevando personas a Cristo. Dios es bueno. Y por eso no se va a quedar quieto. Y nunca se va a quedar quieto porque es la obra de Dios en su vida. Dale un aplauso de gratitud al Señor. Entonces, ese es el ministerio de evangelismo. Ahora, el siguiente ministerio es un ministerio muy importante para la iglesia. Y es el ministerio de maestro. Maestro. En ese es uno de los también de los ministerios que más me identifico porque yo soy maestro. Me gusta enseñar la palabra. Me gusta enseñar. ¿Y sabes qué? Todos necesitamos maestros. Amén. No nos enseñamos solos. ¿Alguna vez has tratado de aprender online? ¿En línea? Qué difícil es aprender en línea, ¿no? Si no estás acostumbrado y por ti mismo, la disciplina y todo, es difícil. Pero qué importante es tener personas que nos están enseñando la palabra. Y tú dices, una de las cualidades del maestro, si se puede resumir, es que todo lo que pasa en la vida o en la palabra de Dios, el maestro siempre está diciendo, ¿por qué? Quiere entender, quiere una explicación, quiere ver por qué están sucediendo las cosas y cómo están sucediendo. Es una persona que piensa, es una persona, se puede decir, analítica. Entonces, es la persona, el maestro, es la persona que trae una exposición y expansión de las verdades de la palabra de Dios, de sus principios, de la doctrina que está enseñando. Ahorita, por ejemplo, ahorita yo no estoy predicando, estoy enseñando la palabra. Estoy enseñando los diferentes aspectos y fundamentos del ministerio para saber, para poderlos identificar y para nosotros mismos someternos a las autoridades de esta iglesia. ¿Por qué? Porque nos traen bendición. Amén. Y es parte de nuestra edificación. Y también algunos de nosotros, ahora quiero decirte, todos somos llamados a evangelizar. Pero hay algunas personas que son llamados como evangelistas. Pero todo discípulo tiene que evangelizar. Amén. No decir, muy bien, entonces el que habla a Cristo, le voy a hablar al hermano Ubence para que le hable. No, háblale tú. Háblale tú. Pero yo no sé. El Espíritu de Dios te va a enseñar. Pero si tú tienes un contacto con esa persona, aquí el Espíritu de Dios no está trayendo al hermano Ubence, no, te está trayendo a ti. Habla. Créele al Señor y vas a ver, te vas a quedar asustado de las cosas que salen de tu boca. Porque es el Espíritu de Dios hablando a través de tu vida. Pero para de excusarte y de, le voy a hablar al hermano Ubence para que él venga a predicarle. Él es el ungido, él es el evangelista de la casa. Entonces, no, tú háblale. Amén. Entonces, pero volviendo. Ahora vamos a hablar del ministerio del maestro. Y el ministerio del maestro es la enseñanza de la palabra de Dios. Y quiero que veas un pasaje de la palabra ahorita te decía, un ejemplo del ministerio de
evangelista es Felipe. Ahora, el ejemplo del ministerio del maestro o de la enseñanza es Apolos. El Dios Apolos, no. El discípulo que es Apolos. Eso se encuentra en el libro de los Hechos. Mira lo que dice en Hechos 18:24. Vamos a ver. Ahora dice, mientras tanto un judío llamado Apolos, un orador elocuente, y mira lo que dice, que conocía bien las escrituras, llegó a Éfeso desde la ciudad de Alejandría en Egipto. Había recibido enseñanza en el camino del Señor y les enseñó. Mira, él enseñaba. ¿Qué enseñó? Lo que había sido enseñado. Y les enseñó a otros acerca de Jesús con un espíritu entusiasta y con precisión. Sin embargo, él solamente sabía acerca del bautismo de Juan. Fíjate esto, nada más había entendido el bautismo de Juan. ¿Qué le faltaba a Apolos? El bautismo en el Espíritu Santo. Eso era lo que le faltaba. Había elocuente, enseñaba, pero solamente lo que enseñaba era lo que había recibido y solamente hasta el bautismo de Juan. Luego el verso 26. Cuando Priscila y Aquila lo escucharon predicar, Priscila y Aquila eran colaboradores de Pablo, eran apóstoles. Priscila y Aquila es un matrimonio. Es un matrimonio. Entonces, para aquellos que dicen que los apóstoles nada más son hombres, aquí es un matrimonio como apóstoles. Y dice, ellos escucharon al maestro Apolos. Lo escucharon predicar con valentía en la sinagoga, lo llevaron aparte y le explicaron el camino de Dios con aún más precisión. ¿Qué es lo que hicieron? Ellos le ministraron el Espíritu Santo. Le ministraron el bautismo del Espíritu Santo. Verso 27. Apolos pensaba ir a Acaya y los hermanos de Éfeso lo animaron que fuera. Les escribieron a los creyentes de Acaya para pedirles que lo recibieran. Cuando Apolos llegó, resultó ser de gran beneficio para los que por la gracia de Dios habían creído. Refutaba a los judíos en debates públicos con argumentos poderosos, usando las escrituras, les explicaba que Jesús es el Mesías. Qué hermoso tener maestros así, que no se quedan intimidados, que públicamente debatiendo y levantando la fe en el Señor Jesucristo. Es tan importante. ¿Por qué creemos lo que creemos? Te voy a decir, yo estoy muy contento porque acaba de pasar algo histórico en este estado. Porque la semana pasada se aprobó una ley, se le llama la ley del latido del corazón, de los bebés, de los embarazos, que mientras se oiga el latido de corazón, no se puede hacer un aborto. Dale un aplauso de gratitud. Te voy a decir esto, eso es una ventaja que falta todavía, claro que sí. Pero se dice que el latido de corazón empieza a escucharse en un bebé a las 6 semanas de embarazo. A las 6 semanas ya se empieza, por ultrasonido, ya se empieza a escuchar el latido del corazón. A las 6 semanas. Entonces, hay veces que a las 6 semanas, todavía las mujeres ni saben que están embarazadas. Entonces, ya cuando saben, ya se escucha el latido de corazón. Entonces, ya por ley en ese estado ya no se prohíbe el aborto. Gloria al Señor, gloria al Señor. De veras, gracias a Dios. Gracias a Dios. Entonces, esto es importante y ahorita a nivel nacional hay todo mundo quejándose de que se le está prohibiendo a la mujer hacer lo que quiere. No, o sea, ¿cómo puedes discutir eso? Que escuchas el latido de corazón y quieres terminar esa vida. Ya no hay, me encanta ese tipo de, en inglés le llaman approach, o la forma como lo trataron, porque eso es indiscutible. Si hay latido de vida, es que hay vida.
Entonces, ¿hay vidas que valen más que otros? No, toda la vida es importantísima, es sagrada y viene de por Dios. Amén. Entonces, y tenemos que luchar y tenemos que defender. Y gracias a Dios por este nuevo paso. Estaba escuchando ayer precisamente en las noticias la gobernadora de Dakota del Norte diciendo que ella está tratando de hacer algo en contra del aborto, pero que iba a hablar con los legislativos de aquí de Texas. ¿Cómo escribieron esa ley? Porque ellos también quieren hacerlo. Gracias a Dios que a través de esto el Señor quiere irse manifestando en otros lugares y gloria al Señor. Pero gracias a Dios que estamos en un estado que el gobernador, aunque sea con todos sus errores, pero es cristiano y ama a Dios y está trayendo cosas que son de bendición, que son de vida y no de muerte. Y gloria al Señor. Y entonces, pero estamos hablando de esta persona, de Apolos, que era un maestro que enseñaba fervientemente, lleno del Espíritu Santo, y enseña la palabra de Dios. Por eso es necesario los maestros. Claro que sí, es necesario, importantísimo para recibir esa enseñanza. Ahora, las características de un maestro es que es un tipo de persona analítica. ¿Qué significa analítica? Que todo lo está analizando, que todo lo está razonando, pensando. ¿Por qué son las cosas? ¿Por qué es esto? ¿Por qué lo otro? La analítica y lógica es regularmente formal para sus clases. Es elocuente en palabra y sabiduría y muy didáctico, significa muy enseñable. Las funciones de un maestro es nutrir al cuerpo de Cristo, es alimentar al cuerpo de Cristo y ministrar al cuerpo de Cristo en cada nivel de fe que se encuentran. Es enseñar, es capacitar a las personas, capacitarlas ¿para qué? Para que tú encuentres en dónde estás ubicado y cómo le vas a servir al Señor. Amén. Entonces, eso es lo importante y gracias a Dios por el maestro. Entonces, los dones que deben de estar operando constantemente en un maestro, muchas veces son los dones de revelación. ¿Y cuáles son? Es el don de sabiduría, es el don de palabra de ciencia y aún discernimiento de espíritus. Entonces son los dones principalmente que se manifiestan en el ministerio de maestro. Y los talentos que regularmente acompañan a un maestro, especialmente es la enseñanza, la administración. Somos administradores de la gracia de Dios. Ahora, muchas veces lo que siempre se debe de recordar es que muchas veces algunos maestros hablan la palabra, pero no le dan la importancia necesaria a los dones del Espíritu Santo, a las manifestaciones del Espíritu Santo, porque todo lo están analizando y pensando. Entonces, esa es una de las precauciones que tiene que tener el maestro. Entonces, estos son estos dos ministerios que el día de hoy te quería hablar, del ministerio de evangelista y el ministerio de maestro. Y estos son a nivel local para el cuerpo de Cristo en forma general, y tanto cada uno de los ministerios como apóstol, evangelista, el profeta, se manifiestan a nivel de todo el cuerpo de Cristo, pero también en la iglesia local. Esta iglesia también tiene maestros. Yo volteo aquí y aquí. No sé si, ¿cuántos de ustedes alguna vez han escuchado a Sonia Paz? Levanten la mano los que la han escuchado. Ella es una maestra. Y a lo mejor hay cosas que ella has escuchado de ella, que has recibido. Es una maestra. Hace unas semanas ella estaba dando testimonio aquí y me dio mucha gracia que ella mencionaba, y lo voy a decir públicamente, de que a ella no le gustaba tanto ministrar a los niños y que la pastora le pidió por ayuda de que pudiera hacerlo, y que cuando comenzó a hacerlo, wow, vio que sí pudo, y no tan solo que pudo, que le gustaba hacerlo. Y yo volteé con mi esposa, ¿cómo no le va a gustar? Es maestra, y como maestra va a enseñar a niños, jóvenes, adultos, a quien le ponga, va a enseñar, porque no puede dejar de hacer lo que Dios ha constituido.
Gloria al Señor. Entonces por eso quizás ella se había limitado con los niños, pero se dio cuenta, no, Dios no se limita, y Dios la ha utilizado y la va a seguir utilizando, y gracias a Dios por el ministerio de maestra. Y hay otras personas, pero estoy tratando de ver a otras personas aquí, pero otras no están aquí, otras están sirviendo, pero hay más maestros aquí en la palabra, sí, y con los niños y con jóvenes. Entonces, gracias, grupos vida, hay maestros. Y gracias a Dios por todas las personas que el Señor está levantando y son necesarias. Y termino una vez más, así como comencé. ¿Y cuál es tu rol? ¿Cuál es tu papel? Y yo estoy identificando personas, y dentro de nuestra misma iglesia local, personas con ministerios, y ministerios reconocidos, y que se puede ver obviamente que como en esa área, esa es su área. ¿Y quién los ha puesto a estos ministerios? ¿Yo? No, es el Señor que constituye a cada uno de nosotros. Yo el día de hoy solamente estoy identificando, confirmando lo que Dios ha hecho, pero Dios es el que se encarga. Qué hermoso que yo esté identificándolos a ellos, pero ¿sabes qué? Me gustaría también identificarte a ti. Y hay más personas aquí que con diferentes otros ministerios que les pudiera estar diciendo, pero es algo que tú tienes que hacer, que tú tienes que buscar al Señor. Señor, ¿cuál es mi parte? Pero quiero hacer algo para ti y quiero servirte con todo mi corazón. Escúchame, qué privilegio, qué honor servir a nuestro Padre Celestial. Qué honor poderle servir a nuestro Dios. Que es un privilegio, es una bendición que yo no me merezco, ni cada uno de nosotros, pero solamente es gracias, Señor, porque para esto me llamaste. Gracias, Señor, que te puedo servir en esto. Jóvenes, piensen más allá del dinero, piensen más allá de las cosas materiales que hay aquí. Piensen en todo, en qué puedo servir al Señor. Ponte de pie, por favor.